Vale, ¿cuántas veces a la semana piensas en el Imperio Romano? Eso es una pregunta que ha rulado mucho por internet, que se ha extendido, pero si te paras a pensar, todos pensamos al menos una vez a la semana, no en el Imperio Romano, pero quizás sí en una época histórica, en un determinado tipo de arte, en una figura, en un personaje, en un tipo de música, y lo pensamos una vez a la semana o recurrentemente. ¿A eso se refiere? Entonces por eso te pregunto, ¿cuál es tu imperio romano? Muchas personas han empezado a compartir que efectivamente una vez a la semana piensan en el Imperio Romano, pero otras muchas han querido compartir en qué piensan o qué tema recurrente les apasiona. Yo he llegado a ver a las hermanas Bronte, a Taylor Swift, a Orgullo y Prejuicio, a Lorca, a Dragon Ball incluso. Entonces sí, yo me considero una de esas frikis que piensan una vez a la semana en el Imperio Romano. De hecho, a mí me apasiona el Imperio Romano, pero hoy no vamos a hablar del Imperio Romano, porque yo, reflexionando sobre esta cuestión, claro, me he tenido que preguntar a mí misma ¿en qué pienso recurrentemente? Pues te sorprenderá saber que yo pienso en una figura muy concreta, muy poco conocida, pero muy necesaria para el siglo XVIII español y sobre todo madrileño. Estoy hablando de una figura que seguramente ni sepas que existió. Y no es tu culpa que lo sepas, es porque la historia literalmente la ha borrado. Estoy hablando de, por supuesto, la gran duquesa de Osuna. ¿Te suena o no? María Josefa, la duquesa de Osuna, y Benavente. ¿Te suena a la mecenas de Goya? Su rostro es uno de los principales de la obra de Goya, porque ella estaba ahí manejando el cotarro, maja. Me gustaría en este vídeo hablarte sobre ella, pero me parece muy cutre hacerlo aquí. O sea, la duquesa de Osuna merece su propio espacio, merece su propio palacio y su propio jardín. Así que hoy os llevo conmigo a un lugar muy especial y con la magia de los vídeos y los recortes pues podemos cambiar al espacio predilecto de la duquesa de Osuna, nuestra querida María Josefa. Nos vamos al Capricho. Bien, pues me he venido al Parque del Capricho, que fue el parque que construyó la duquesa de Osuna y que es tan famoso, que es una de las cosas más bellas que tenemos en Madrid que deberíais visitar. Y bueno, lo que tenemos aquí es una construcción posterior a la vida de la duquesa de Osuna cuando ella vivió, que lo mandó construir su nieto Pedro. Si os fijáis, está representando, bueno, dos columnas, una se ve más nítida que la otra, y están representando un duelo. Por una parte tenemos al dios Dioniso, que se le ve mejor, dios Dioniso, dios Paco, dios de los borrachos, del vino, la juerga, etc. Y por otra parte tenemos, aunque no se la ve y está oculta, a la diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría. Con esto Pedro, el nieto de la duquesa de Osuna, quería representar a Atenea como su abuela, la duquesa de Osuna, y frente a la representación de Fernando VII, los cuales combaten. Sin embargo, el perdedor es su abuela en este caso. Lo sabemos precisamente por los árboles que rodean la estatua y que nos impiden verla, que son cipreses, los árboles típicos de los cementerios. Es decir, que nada está hecho sin querer en este parque. Para poner un poco de contexto histórico, la duquesa de Osuna sobrevive a 4 reyes. Felipe, Carlos III, que es el siguiente, el que se le conoce como el alcalde de Madrid, que promueve la ilustración en Madrid y en España, su hijo Carlos IV y el hijo de este Fernando VII, que antes lo hemos mencionado con el tema de las columnas. Bueno, pues quién es cada uno. Carlos III nos cae bien porque es el alcalde de Madrid, pero también es el famoso ilustrado. Gracias a este rey, María Josefa es la presidenta de la Junta de Damas y Mérito, que es la primera asociación fundada para mujeres que tiene en cuenta a la mujer en el papel de la cultura, la sociedad, etc. Entonces Carlos III pues claramente nos cae bien porque promovía todo este tema y además apoyó bastante a la duquesa. Luego tenemos a Carlos IV, que estaba casado con su mujer, con la que no se llevaba muy bien la duquesa. Y luego tenemos una tercera fémina, que es la duquesa de Alba, que es mucho más conocida. La duquesa de Alba tiene más renombre, bueno, esa vida pues un poco más liviana, pero la verdad es que era una mujer también bastante culta y no se llevaban del todo mal. Además era la amante de Goya, no sé si os recuerda la maja desnuda, la maja vestida, tiene claramente la cara de esta mujer, pero bueno, esto es otro tema. Y por último tenemos a Fernando VII, que es, bueno, pues un capullo. Dentro de este movimiento monárquico tenemos, por supuesto, la invasión de Napoleón en España, que también padece la duquesa de Osuna. De hecho, se le expropia todo y pierde todas sus tierras y poderes, pero una vez conseguimos vencer a Napoleón y echar a los franceses de España, la duquesa consigue recuperar todo esto. Sin embargo, se enfrenta a este problemático monarca que prometía ser lo que realmente no es, y vuelve el absolutismo. Y claro, todos los ilustrados, entre ellos nuestra querida María Josefa, se enfrenta a la tiranía de un monarca tirano, malo, perverso en ese sentido. ¿Tiene fama de esto? No me lo estoy inventando yo.
Pues aquí tenemos a nuestra responsable. Esta es la duquesa de Osuna. Y bueno, es la responsable de que en Madrid en el siglo XVIII tuviésemos una ampliación de la cultura, las artes, la música, entre otras cosas. De hecho, gracias a ella conservamos los cuadros de Goya, porque ella fue mecena de Goya. Efectivamente, querido, querida, la responsabilidad fue mía. Yo soy la duquesa de Osuna, también conocida como doña María Josefa de la Soledad Alonso Pimentel. Era muy ambiciosa y quería construir este hermoso jardín, que hoy por hoy sigue siendo de los más bellos de la ciudad de Madrid, pero también de los más desconocidos, como mi propia historia. Lo mandé construir entre 1787 y 1839, épocas duras que me supusieron muchos cambios políticos, económicos, sociales. Se llegaron a expropiar mis jardines y mis propiedades. Yo he sido protectora de artistas, toreros e intelectuales que seguramente conozcas. Creé a través de este jardín un auténtico paraíso natural, hoy por hoy de los pocos jardines románticos que quedan, y en el que trabajaron diferentes artistas, jardineros y escenógrafos que contraté, de los más prestigiosos. Soy ambiciosa, mas todos los palacios, palacetes, atracciones o estructuras que veas tienen un significado muy diferente del que imaginas. De hecho, te invito a conocerlo, porque nada es lo que parece en este jardín. Bueno, pues esto que veis detrás de mí no es una chimenea, sino que es un respiradero. Debido a que en el propio parque se encuentra un búnker de la Guerra Civil Española, en concreto del bando republicano, que lo construyeron muy hábilmente aquí porque el espacio pues tenía garantías que se lo ocultaba. Como podéis ver, esta chimenea, bueno, este respiradero no se puede ver. El problema es que no se llegó a utilizar muy bien, básicamente porque Franco entró por el otro lado. Entonces es una pena. Lo que también es una pena es que se realicen tantas visitas a este búnker, que sí que es verdad que está muy bien, pero se haya olvidado de la historia que realmente se creó aquí, ¿no? A través de la duquesa. Y la duquesa sigue siendo una de las figuras más olvidadas madrileñas y españolas en toda la historia de España. Ya no por ser mujer, sino porque quizá no interesa. Con lo cual su palacio, como podéis ver, ahora está empezando a ser restaurado, pero estamos en 2023, amigas. Entonces quizá teníamos que tener en cuenta todas las partes de la historia para componer ese abanico tan estupendo que fue el Capricho y que sirvió para épocas posteriores para edificios como este, edificaciones necesarias o técnicas en este caso. Bueno, pues este palacio tan chulo que tenéis aquí es el Abejero. Y el Abejero no es por poner un nombre, es que de verdad aquí había ovejas y se situaban en estas zonas de aquí. Entonces aquí estaban las colmenas y desde el interior se podían observar a través de un cristal, de tal forma que se promovía de forma didáctica la naturaleza, las artes, las ciencias naturales, etcétera, la investigación, y a la vez pues se ofrecía desde otro punto. Alrededor del palacio había diferentes flores, entonces de forma natural las abejas recolectaban polen y la llevaban a las colmenas que se sitúan al otro lado del palacete. Esto va a ser muy importante porque durante el reinado de Carlos III, por ejemplo, se construye, o él manda construir, el jardín botánico, entre otros espacios donde podemos observar mejor la naturaleza y estudiarla. Estos nuevos estudios van a ser muy importantes y la duquesa de Osuna va a ser una de las que más promuevan este tipo de edificios y este tipo de construcciones, jardines, palacios y fomento de la búsqueda, de la recolección, del estudio de la naturaleza, de las ciencias naturales, etc. ¿A qué recuerda esa estatua de ahí? Esto es una representación mitológica que en realidad tiene una crítica social, especialmente religiosa, para la época de la duquesa de Osuna. Y es que representa a Saturno devorando a su hijo. Bueno, a uno de ellos, porque en realidad devora a unos cuantos. Nos recuerda a ese famoso cuadro de Goya de Saturno devorando a su hijo, de las pinturas negras de Goya. Y esto tiene mucho que ver porque es una crítica contra la Iglesia, especialmente contra la Inquisición, aquella que estaba persiguiendo, cancelando, evitando que las personas que querían avanzar en ese siglo, que querían ir en la proximidad a la educación, a la enseñanza y a la cultura general y también hacia las mujeres, pues bueno, pues lo estaban impidiendo de alguna forma y no les estaba haciendo mucha gracia. Entonces este es un pequeño guiño que puede pasarnos desapercibidos dentro de este parque, pero que ahí está y queda bastante presente. Pues esta es una de mis leyendas favoritas del Capricho, y es que se dicen, las lenguas hablan,
que la duquesa de Osuna, un poco para desprestigiarla yo creo, se rodeaba y se codeaba de toreros, que si es verdad que le gustaba la tauromaquia, no sabemos hasta qué punto fue infiel a su marido, porque esto son leyendas urbanas. Dicen que se reunieron los dos amantes en un abrazo eterno de amor bajo aquel árbol muy enorme que podemos ver en el tronco a los dos amantes, conocido como el árbol del amor, debido a la forma de la hoja que es como un corazón. También se le conoce como el árbol de Judas porque las flores tienen un color rojizo y en primavera parece que el árbol sangra y parece ser que hace alegoría a este árbol donde se suicidó el apóstol traidor y por eso el árbol llora sangre. Y bueno, esta es una bella historia porque si os fijáis en el tronco del árbol, que es una preciosidad de árbol y por eso está tan protegido, podemos ver o intuir esas dos figuras entre el torero y la duquesa, o bueno, esa leyenda de amor supuesta, abrazando su brazo de amor eterno por los siglos de los siglos en este tronco. Bueno, pues esto es una invitación formal a que vengas y descubras el Parque del Capricho, pero también para que te informes sobre la duquesa de Osuna, que es una de las grandes ilustres de nuestra historia que ha quedado olvidada por completo. Gracias a ella tenemos un gran bagaje cultural que nos queda como legado, que es muy importante redescubrirlo y sobre todo promoverla a ella como una de las grandes mujeres de nuestra historia.